Unión de israelitas y gentiles. Tema 10. En el antiguo pacto solo Israel era pueblo de Dios, nosotros los gentiles, éramos tenidos como perrillos de afuera. Libro de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fin de cita. Jesús fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando él envió a sus apóstoles a predicar, les dijo que no fueran a los gentiles ni a samaritanos, gentiles que vivían en Samaria, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, a estos dos envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fin de cita. Entiéndase que gentil era toda persona que no era israelita, pero Dios había anunciado que nos daría también una oportunidad para ser parte de su pueblo escogido. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo 1 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Fin de cita. Debe comprenderse que esta unión no sería tan sencilla para nosotros, porque el Eterno puso condición para ello. La oportunidad se nos daría siempre que guardáramos el sábado, y abrazáramos su pacto. Libro de Isaías, capítulo 56, versículos 1 al 7 dice, así dijo Jehová, guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días sábados, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fin de cita. Para ello tendríamos que saber primero cómo se guarda el día santo, y qué nos muestra Dios con él, en qué consiste el pacto y cómo se hace. Bien, en el séptimo día de la semana, tal como él descansó de su labor en la renovación de la faz de la tierra y de la creación de nuevos seres, el fiel debe descansar de sus labores en ese día. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Fin de cita. En este día santo y bendito, los fieles y el extranjero que mor con ellos no deben trabajar, y tampoco deben hacer trabajar su animal. El descanso sabático es también sombra de liberación del asedio diabólico que la humanidad está soportando, lo cual se extenderá hasta que Jesús venga en su segunda venida, cuando el autor de todos los males será echado fuera. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fin de cita. La unión con el pueblo de Dios, la explica Pablo en su epístola a los Efesios en el capítulo 2, diciendo, libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fin de cita. El apóstol Pablo, quien era doctor en leyes bíblicas, nos explica en detalle esta unión de los gentiles con Israel. Primero confirma que Dios no ha desechado a su pueblo. Libro de Romanos, capítulo 11, versículos 1 al 5 dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fin de cita. Pablo sabía que Israel y Judá, es decir las 12 tribus, fueron comparadas con el olivo verde. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículos 16 y 17 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Fin de cita. Acá en esta profecía Dios dice que, por el pecado de su pueblo, Él quebró ramas de este olivo verde para injertar ramas de árbol silvestre en él. Acá la unión se explica comparada con un injerto, es decir que nosotros los gentiles íbamos a ser injertados en el buen olivo que es Israel. En su analogía Pablo pregunta diciendo, libro de Romanos, capítulo 11, versículos 11 al 26 dice, digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Fin de cita. Hemos visto que el Eterno no ha desechado a su pueblo, sino que endureció a la mayoría para darnos lugar a los gentiles en esta primera cosecha de almas, las primicias que serán solo 144,000. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fin de cita. Israel es el buen olivo, donde nosotros los gentiles fuimos injertados. De ellos es todo el patrimonio espiritual, a saber, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Libro de Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fin de cita. Todo es de ellos, nada se le entregó a ninguna denominación religiosa de las que existen hoy, de manera que los gentiles podemos tener parte en la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, si aceptamos la unión con Israel. En la Biblia no existe autorización para que se establezcan iglesias por fuera del pueblo que Dios escogió. A nosotros se nos hace difícil explicarles esto a la gente, porque la mayor parte de Israel está en desobediencia, y no están haciendo méritos para ser considerados pueblo de Dios, pero el Eterno les dio palabra a los padres, diciendo que los bendeciría y multiplicaría como las estrellas del cielo. Libro de Génesis, capítulo 22, versículos 15 al 18 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fin de cita. A David le dijo que, si su hijo hacía mal, él lo castigaría con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero que su misericordia no se apartaría de él. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fin de cita. Además, el Señor Jesús estableció su iglesia el año 33 con puros israelitas y judíos, porque a los gentiles todavía no se nos había llamado. Se muestra también que las 12 tribus son las que en alguna parte están llevando la dirección de la iglesia, porque el apóstol se dirige a ellos. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fin de cita. Hoy vemos un Israel desobediente y a los judíos que no aceptan a Jesús como su rey, pero aún así Pablo dice que este pueblo es el Israel de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Fin de cita.
Los desobedientes tendrán todavía una oportunidad de arrepentimiento al principio del siglo que sigue al milenio. Ellos son los huesos secos que vivirán. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Fin de cita.